Oh sí, sí existen varias. La foto artística en blanco y negro, la persona que se tapa la cara, la foto de un dibujo animado o una caricatura, foto sonriente y mirando a cámara, siempre una selfie, las fotos en las que salen varias personas, fotos con tu pareja, fotos con tu madre, fotos con tu perro, etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo qué es lo que dice de ti tu foto de perfil en redes sociales, también podremos saber cómo son nuestros amigos, nuestros familiares, parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Según un estudio psicológico de la Universidad de Pensilvania, la foto que escoges para poner de perfil dice mucho de ti y vamos por ello. La foto artística es la típica foto hecha con una cámara importante, con el fondo desenfocado, buena calidad y composición perfecta. Y la persona sale mirando para otro lado así como casual. Sabemos cómo eres. Eres una persona creativa, perfeccionista, curiosa y abierta. En conclusión, te gusta hacer las cosas bien hechas y si no, no se hacen. La foto en blanco y negro. Una foto en blanco y negro puede decirnos que esa persona es romántica y bohemia, también creativa pero solitaria. Por lo general, las fotos en blanco y negro le quitan la luz a la foto, lo que significa que eres muy sensible y te cuesta abrirte a los demás. La persona que se tapa la cara, ya sea con flequillo, con la mano o con algún otro objeto, pero la persona aparece con la cara un poco tapada. ¿Qué podemos decir al respecto de esta gente? Pues que son personas complicadas, negativas y muy inseguras. Una foto en donde te tapas parte de la cara muestra que eres una persona insegura. Le cuesta mostrarse a los demás por miedo a que vean sus defectos. Si la persona aparece en la foto con gafas de sol, no nos deja ver su mirada, por lo tanto denota que algo tiene que esconder. Foto de un dibujito o una caricatura. La gente que normalmente tiene una foto en la que aparece una caricatura o un dibujo animado nos dice que esa persona es soñadora, también creativa, pero a la vez le gustaría vivir en una situación distinta a la que tiene. Quizás si tuviera la oportunidad de cambiar algo en su vida, lo haría. La simple foto sonriente mirando a cámara tipo documento de identidad o pasaporte. Sí, estamos hablando de una foto en la que la persona sale sonriendo normal y mirando al frente, sin filtros, con una iluminación natural. Estaríamos hablando de una persona transparente y sincera. Además, se podría decir que también es sensata, disciplinada, responsable y no le gusta tener cabos sueltos. Tiene que tenerlo todo bajo control. La selfie, nunca in-selfie. Una selfie dice mucho de tu personalidad, así que atento. Cuando la selfie es solo de cara, es porque tienes muchísima seguridad de ti mismo. Incluso se podría decir que eres un poco creidillo. Siempre tienes que estar perfecto o perfecta para los demás. Y eres un pelín mandón. Todo debe estar en orden y tiene que tener tu aprobación. Si la selfie es de cuerpo entero, es porque no te importa lo que te dirán los demás. Te quieres y quieres que la gente lo vea. Las fotos en las que salen varias personas. Hablamos de la típica foto de grupo. Normalmente salen muchas personas y no es una gran foto, aunque sí que tiene colores chillones. El chico o la chica de este perfil es una persona extrovertida y con una energía inagotable. Además, hablan hasta por los codos. Son gente que le gusta estar en compañía, amigos de sus amigos, entrañables como un cachorro, pero también muy fiesteros. Las fotos en pareja. Estas fotos pueden significar dos cosas: o que estás mega feliz en tu relación, o que tienes una dependencia emocional fuerte. Es como que sientes la necesidad de compartir con todo el mundo lo feliz que eres y que no estás solo de ninguna manera. Por lo general, son personas que viven felices en su pompa de amor, pero nunca se sabe. Exactamente, nunca se sabe, no se puede generalizar. Quizás tienes una foto blanco y negro porque los colores que tenía simplemente no te gustaban. Esto no es una ciencia cierta al 100%, pero sí es verdad que si tienes una foto más colorida es porque eres una persona positiva que una persona que tenga una foto más oscura.